y es un dolor en los costados, en la zona de las costillas, en algunos puntos muy específicos que ya te voy a comentar. Si te duele, si tenés ese dolor aquí en el costado, sabrás perfectamente de lo que te estoy hablando. Tensión muscular que se proyecta a través de un nervio que viene desde la columna, pasa por el costado del cuerpo y se proyecta hasta la zona del tórax. Fuerte dolor en un punto muy particular que también es un punto de acupuntura que refiere al exceso de preocupación. Utilizar el tacto, la sensibilidad de los dedos para buscar las costillas, ya que los nervios vienen recorriendo toda la zona entre las costillas, deslizando o pasándolas. En este caso lo que hay que tener muy en cuenta es relajar el abdomen para que salga la costilla y poder meter la mano. Dejar caer las rodillas tan alto como puedas hacia uno de los costados, pero con los brazos estirados hacia atrás. Esto va a generar otro estiramiento en la zona de las costillas, en la zona del pecho, en la zona de los hombros, que Bienvenida, bienvenido a un nuevo video donde vamos a hablar de un tema bastante típico que no es tan frecuente, pero que sí se puede sentir en sus comienzos como algo bastante habitual, y es un dolor en los costados, en la zona de las costillas, en algunos puntos muy específicos que ya te voy a comentar. Si te duele, si tenés ese dolor aquí en el costado, sabrás perfectamente de lo que te estoy hablando. Y puede que alguna vez aparezca ese dolor como un pequeño síntoma que se va y luego vuelve y se va. Entonces está bueno prestar atención porque es probable que eso se vaya profundizando y que al final termines sufriendo esta neuralgia intercostal, como se la denomina habitualmente, que es un dolor que empieza por inflamación de un nervio y luego termina manifestándose en un gran dolor específicamente en los costados. Pero también ese dolor puede avanzar hacia el abdomen, hacia la zona que está por debajo de las costillas y ocupando todo el abdomen. E incluso puede generar adormecimiento en la zona del hombro, depende del lado en el que te dé, hombro derecho y hombro izquierdo, si es el lado izquierdo o el derecho. También se te puede ir el dolor hacia el centro del pecho y llegar al tórax, creando una sensación de dolor tipo infarto, cosas así, ¿no? Genera miedo de que sea algo más grave y en realidad es un problema de tensión muscular que se proyecta a través de un nervio que viene desde la columna, pasa por el costado del cuerpo y se proyecta hasta la zona del tórax. Inclusive, como ese nervio influye también en toda la región abdominal, podemos sentir hormigueos, adormecimientos, parestesias, una sensación de que algo está raro allí, e incluso se puede sentir una afección en los órganos abdominales, específicamente el estómago, que está, por ejemplo, hacia la izquierda, si es el lado izquierdo, o si es el lado derecho, a lo mejor una sensación en la parte del colon transverso del intestino. Y mucho tiene que ver también todo lo que es la parte respiratoria, diafragma. Entonces hay un componente emocional muy importante. De todo esto te voy a hablar en este video. Te voy a mostrar ejercicios y te voy a contar una historia reciente que me pasó con este cuadro, por el que estuve profundizando e investigando en mí mismo qué tipos de ejercicios eran los más correctos, los mejores para solucionar este tema y lo que conseguí, lo bien que me fue con esto que te voy a mostrar. Por eso mismo te quiero mostrar estos ejercicios, te quiero decir cómo los solucioné, porque si estás con este dolor vas a ver que no puedes dormir, que te pones de costado para dormir y se te presiona el propio cuerpo allí. Si estoy del otro lado, el propio peso del cuerpo y la movilidad que se produce en la costilla, en la columna, también duele. Entonces todo ese cuadro genera un gran malestar. De todo esto vamos a hablar en el video que ya comenzamos. Te pido que le des me gusta, que te suscribas al canal si es que te gusta el video, por supuesto. Si has visto este video y otro, si no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas. Cada tanto subo alguna clase gratuita de yoga completa para mis suscriptores, y entonces si uno está suscrito tiene esa posibilidad también de interactuar de una manera más profunda, por ejemplo con la práctica de yoga que damos aquí. Este tema que te muestro es un tema que te va a dar, hagas o no yoga, te dediques a cualquier cosa, y muy especialmente si no practicas yoga, seguramente te va a ser útil, no porque vas a empezar a practicar yoga con esto, sino porque estos ejercicios extraídos de la práctica de yoga son fundamentales para solucionar este problema. No va a ser esta la primera vez que me inspiro o que tomo toda mi experiencia con respecto a una dolencia. Alguna vez tuve un problema en la zona lumbar, por ejemplo, y entonces de ahí pude sacar un video. Y en este caso tuve la situación que me generó esta neuralgia intercostal que cuando me estaba pasando
recordé la cantidad de veces que personas que estaban viniendo a la práctica de yoga o que venían a darse masajes me manifestaban un dolor en las costillas, un dolor en todo el costado, un dolor que se proyectaba hacia la espalda y hacia el abdomen. Y bueno, uno sabe que existen estos cuadros por estudiar, por leer, etc. Entonces uno va recomendando distintas situaciones, ejercicios, etc. Lo que ocurre es que cuando le pasa a uno mismo, que es lo que me pasó a mí, uno empieza a investigar. Y así es como han desarrollado técnicas desde la medicina china hasta el yoga, los antiguos practicantes de Qigong, de yoga, de Tai Chi Chuan, de Kung Fu, probando en el propio cuerpo para sacar conclusiones desde el punto de vista experimental, y eso evidentemente acaba siendo científico. Entonces me pasó que, dado una serie de circunstancias, hice unos esfuerzos mal hechos, pero además los combiné con una ansiedad, si se quiere, desde el punto de vista emocional, y ese cuadro, que al final termina siendo siempre uno el perjudicado cuando pierde de vista el equilibrio emocional, ¿no? El que tenemos todo el tiempo, pero claro, cuando vivimos en el mundo real muchas veces hay cosas que se nos van de las manos, convivimos con otras personas, convivimos en una sociedad, convivimos con la tecnología y inevitablemente al final todo eso también hace que nos enfrentemos a situaciones que preferiríamos no tener que vivir, pero cuando nos tocan a veces las pasamos muy bien y a veces las pasamos muy mal. Este fue el caso de una situación que se dio en el que no lo podía resolver, en el que tuve que hacer un esfuerzo físico extra, pero además me generó una situación emocional debido a situaciones que no podía resolver desde el punto de vista personal, humano, y esto me generó todo un cuadro que yo luego comprendí que me estaba afectando físicamente de esta manera. ¿Qué pasó? Me empezó a doler el costado y me di cuenta que me estaba doliendo un poco la espalda. Y al otro día, luego de levantarme, ya con estos dolores que había comenzado, tenía un poco de adormecimiento en una costilla y después un poco en el abdomen, y tuve por una cantidad de días un adormecimiento especialmente en la superficie del abdomen y en las costillas, y un fuerte dolor en un punto muy particular que también es un punto de acupuntura que refiere al exceso de preocupación. Entonces, por allí yo he visto muchas soluciones desde el punto de vista físico, y ahora te voy a explicar esa solución también, pero también ten en cuenta que muchas veces esos dolores aparecen por problemas emocionales. ¿Y cómo nos afectan esos problemas emocionales? A través de la respiración. Porque en los dos costados tenemos allí la influencia del diafragma, que es un músculo que si yo lo utilizo de manera exagerada, como por ejemplo cuando tengo un ataque de ansiedad, en mi caso no llegué a tanto, pero sí me generó un poco de ansiedad la situación. Pero si, por ejemplo, tenemos un problema de ansiedad o tenemos un problema de una tos, por ejemplo, que sostenemos durante 2 o 3 meses, que muchas veces pasa, aunque sea un mes tosiendo todo el tiempo, ¿no? El diafragma empieza a alterarse, se rigidiza, y luego cuando yo intento liberarme ya tengo la inflamación nerviosa. Este problema de dolor en los costados es un problema nervioso, es un problema del nervio intercostal que comienza en la columna vertebral, se proyecta hacia el costado trayendo toda la sensibilidad y toda la movilidad, todas las instrucciones de movilidad, todo lo que es bioeléctrico para que todo eso funcione, viene a partir de ese nervio. Arranca en la mitad de la columna, viene por el costado, trabaja sobre las costillas y también sobre parte del abdomen. Entonces, si ese nervio, por ejemplo, estamos más acostumbrados a tratar con el nervio ciático, ¿no? Que ya sabemos todos, hay un problema físico en la parte de la cintura, ese nervio se inflama y trae dolor. En este caso es similar, solo que pasa en la zona media de la espalda y pasa por las costillas, por entre las costillas. Es un nervio que se va ramificando, pasa por entre las costillas de atrás hacia adelante y se manifiesta mucho en la zona del costado. Allí también tenemos unos músculos que son los músculos de la respiración, que son los músculos serratos, que están los serratos anteriores que van de la mitad del cuerpo hacia adelante y los serratos posteriores que van de la mitad del cuerpo hacia atrás. Si esos músculos que también controlan la respiración se tensan, se contracturan, van a presionar esos nervios. Si el diafragma se contractura y funciona demasiado, van a contractar esos nervios. Entonces, toda esa tensión que se produce en esa zona finalmente termina impactando en el nervio y el nervio se inflama. Cuando se inflama el nervio, empieza el dolor permanente. Los dolores permanentes suelen ser
por problemas de inflamación nerviosa. Entonces, ese problema de la neuralgia intercostal puede tener muchos factores. Un factor puede ser un esfuerzo donde yo cargo mucho los músculos de mi espalda, porque los músculos de mi espalda van a presionar y a modificar la posición normal de las costillas en la zona de la espalda, y también la influencia sobre la columna, sobre las vértebras. Entonces todas las costillas terminan en las vértebras, y si se mueve la posición de las costillas, voy a tener una presión sobre los nervios que pasan entre las vértebras y entre las costillas. Todo eso se puede dar también por una tensión nerviosa que genera un exceso de respiración, una inflamación muscular o acortamiento de los músculos de la respiración, y termina impactando en el costado. Entonces, una vez que uno está en esa situación, lo que tiene que saber primero que nada es que esto puede ser un proceso de recuperación que puede durar 2, 3, 4, 5 semanas. Depende de cómo esté el tema. Entonces, obviamente, lo primero, si ves que el dolor no pasa, si ves que te duelen demasiadas cosas, si ves que el dolor está muy localizado en la columna, ir al médico, revisarse, sacarse una radiografía, etc. Si te dicen que no tienes nada, que muchas veces pasa eso, que uno va, hace todo el trabajo a conciencia para que la ciencia determine a ver qué le pasa, y los médicos te dicen no tienes nada, entonces es muy probable que sea este cuadro, porque este cuadro es un cuadro de mucha sensibilidad y que normalmente los médicos no tienen forma de diagnosticarlo. El tratamiento médico muchas veces es corticoides en la zona local o anestésicos, cualquier pastilla o cualquier medicamento que te anestesie, ¿no? También es una manera de pasar por toda esta situación, si el dolor es mucho, evidentemente, para poder dormir, descansar un poco, etc. Pero no se va a solucionar de esa manera, porque para que el nervio se desinflame hace falta dejar pasar mucho tiempo. Es un nervio no extremadamente difícil de relajar, como puede ser el nervio ciático, por ejemplo, que es muy difícil de relajar, pero es un nervio que se va a tomar su tiempo. Entonces, una vez que tenemos en cuenta todo este cuadro, vas a darte cuenta que si estás muy preocupado, si estás con tensiones que te pueden llevar a estados de angustia o de ansiedad, lo que va a modificar tu respiración. Si estás haciendo esfuerzos mal hechos, por ejemplo, desde trabajar en jardinería, que parece una tontería, pero muchas veces hacemos esfuerzos extra por levantar una maceta, por levantar una bolsa de tierra, etcétera, también te puede dar, porque la posición, por ejemplo, de la jardinería puede ser con el tronco muy hacia adelante, y entonces cargamos mucho los músculos de la zona media de la espalda, o también que estés trabajando mucho a nivel físico y también a nivel mental. Cualquiera de esas dos situaciones, y la combinación de ambas, por supuesto, te puede traer este tipo de dolencias que aparecen y desaparecen a veces y después se vuelven crónicas. Entonces, lo que te voy a explicar a continuación son algunos ejercicios que puedes hacer. Uno, trabajando sobre la respiración, que es un ejercicio que ya hemos hecho, incluso en un video de no hace tanto, para trabajar la respiración completa, pero es un trabajo que vamos a enfocarnos justo en la parte de las costillas, en la zona media. Y después te voy a explicar un par de ejercicios concretos para masajear la zona y liberar la tensión sobre el nervio, también relajar el diafragma, y luego estiramientos que vamos a hacer con algunas posturas que son típicas de yoga, pero que se pueden hacer perfectamente, no tienen ninguna destreza especial más que la de sentir el cuerpo y sentir dónde vamos a ir estirando esa musculatura. Comienzo con un ejercicio de masaje. Evidentemente, si puedes ir a darte unos masajes 1 o 2 veces por semana durante la situación y te ayuda eso a trascender el dolor, evidentemente va a ser muy bueno que lo hagas, sobre todo para que te puedan dar un buen masaje en la espalda. Pero si eso se te complica o si te duele mucho y te molestaría que te toquen, porque eso a veces pasa, que uno cuando está con mucho dolor no se entrega fácilmente a que otro le haga un masaje. Entonces, hay un masaje muy interesante, 2 en realidad, que te quiero mostrar, con los que he trabajado, que son: uno, utilizar el tacto, la sensibilidad de los dedos para buscar las costillas, ya que los nervios vienen recorriendo toda la zona entre las costillas,
meter los dedos en ese hueco, en la parte blanda que está justo entre los huesos de las costillas y recorrer desde la mitad, un poquito más atrás, hasta la parte de adelante, esos huecos que están entre las costillas, lo que sería intercostal. Entonces, meter un poquito la mano, sentir la parte blanda y luego pasar el dedo por entre las costillas. Y la vamos a ir bajando. Vas a ver que probablemente esté localizado ese dolor en la zona baja de las costillas, en las últimas costillas. Pero como te va a doler, lo vas a sentir, vas a buscar el lugar de dolor y lo vas a acompañar estirando y liberando toda esa zona. Eso lo que va a hacer es activar un poquito. Si te duele mucho, te puedes poner calor durante algunos minutos, calor seco durante algunos minutos, y después pasarte los dedos de esta manera entre las costillas. Esto lo puedes repetir varias veces, dejar luego que el cuerpo descanse, que se relaje todo, y repetirlo, por ejemplo, 2 veces por día, o un día, luego otro día, y así ir serenando. Tanto sea al lado izquierdo como al derecho, el ejercicio es exactamente igual. Otro ejercicio, y este te lo recomiendo muchísimo, que también es un masaje, es una manipulación, diríamos, que es meter la mano dentro de la costilla. Muchas veces se trabaja la escápula, los omóplatos de esta manera, sacando el omóplato hacia atrás, pero en este caso vas a meter la mano debajo de la costilla, debajo del hueso de la costilla, y vas a ir tanteando toda esa zona, pasando la mano despacito, deslizando o pasándola. En este caso lo que hay que tener muy en cuenta es relajar el abdomen para que salga la costilla y poder meter la mano, tanto como puedas dentro de la costilla. Y entonces vas a ir sintiendo y vas a ir estirando, como despegando la costilla, hundiendo la mano, y vas a ver que cada vez vas a ir pudiendo meter más la mano, hasta llegar al final de la costilla, sobre todo de las últimas, que es donde vamos a tener una gran influencia del diafragma. Ahí se contractura todo, los músculos que están en la zona alta del abdomen, en la zona alta de la espalda, el diafragma, todo eso contracturado lo vamos a manejar. Fíjate que aquí estamos a nivel costillas y no todavía a nivel columna vertebral, que después vamos a trabajar con ejercicios. Lo vas haciendo varias veces, igualmente vas a repetir la manipulación durante un rato, no demasiado, también lo puedes hacer acostado, donde se relaja mucho el abdomen, y entonces uno puede sentir mucho mejor allí ese espacio de la costilla. Bien. Estos 2 ejercicios son masajes en la zona. Si yo libero la tensión, voy a ayudar a liberar al nervio o los nervios intercostales. Te voy a mostrar un ejercicio de respiración que puedes hacer también, y después vamos a pasar ya a algunos movimientos más físicos de estiramiento, específicamente de la zona de costillas, los músculos, que también hay que estirar. Entonces, si hacemos esta combinación, si además nos podemos ir a dar un masaje, si nos podemos dar calor, todo eso, en un par de semanas seguramente vas a recuperar perfectamente todo y vas a salir de ese círculo vicioso que una vez entra con el dolor, que no puede salir, se queda quieto, paralizado por el dolor, no lo puede superar, y eso es lo que intentamos evitar. El ejercicio de respiración es un ejercicio que te va a ayudar mucho poner las manos en las costillas para sentir justamente ahí donde tenemos esos puntos de dolor, poner las manos y hacer respiraciones para expandir toda esa zona. Entonces voy a respirar y voy a hacer que mis costillas se expandan hacia los costados. Voy a sentir que el aire entra cuando las costillas se expanden hacia los costados. Y luego, relajando, voy a sentir cómo las costillas se vuelven a cerrar. Y relajo entonces cuando exhalo toda la tensión. Luego vuelvo a inhalar, a expandir todo lo que pueda mis costillas. Si veo que no puedo mover nada, quiere decir que tengo eso súper corto y lo tengo que movilizar, lo tengo que activar, y este es un muy buen ejercicio para eso. Además, este ejercicio te va a ayudar a serenar todo. Entonces, cuanto más largas hagas las respiraciones, más serenidad vas a encontrar, y todo eso que te está afectando posiblemente, tus preocupaciones, etcétera, van a poder disminuir, y te va a ayudar además desde el punto de vista físico. Entonces, revisa esto. Este es un ejercicio que puedes hacer muchas veces al día, o hacerlo a la mañana y hacerlo a la tarde, revisarlo cuando necesites calmarte,
hacer la respiración más amplia te va a ayudar a serenarte y al mismo tiempo a movilizar y estirar toda esa zona. Y ahora vamos a pasar a ejercicios físicos, ejercicios que usamos en yoga, pero también son perfectamente aplicables para cualquiera. Es importante, si vamos a trabajar en el suelo, tener algún lugar un poquito acolchado, puede ser una colchoneta, una manta doblada, pero que te permita apoyarte en el suelo sin dolor. Por ejemplo, si apoyo las rodillas, que no sea con dolor en las rodillas. Si apoyo la espalda, que no me duele la espalda. Entonces, colchoneta, manta, lo que vayas a usar. Y vamos a comenzar con un movimiento muy típico del yoga, que es el movimiento del gato, donde vamos a hacer la fase de flexión de la columna. Aquí lo que vamos a hacer es movilizar las vértebras de la columna para poder activar específicamente esas vértebras que liberen la tensión que está presionando el nervio, ¿no? Entonces, el primer ejercicio que hacemos es el ejercicio del gato y lo vamos a hacer también en una versión sentado para que lo puedas hacer de todas maneras. Entonces, apoyo las manos debajo de los hombros en el suelo, las rodillas debajo de las caderas también en el suelo. Lo que voy a hacer es exhalar, hundir el ombligo, curvar la columna vertebral y hacer una flexión. En esto me quiero enfocar, en esta fase y en este movimiento solamente. Una vez que curvé y estiré bien la espalda, relajo, inhalo y exhalando vuelvo a llevar el centro de la espalda hacia arriba, curvando la columna, en lo que llamamos en yoga el lomo del gato, y voy a hundir el abdomen, voy a hacer fuerza con todos los músculos del abdomen y el ombligo hacia adentro, sacando el aire por la nariz mientras mantengo esta curva. Relajo, exhalo y presiono. Y así esto lo puedo repetir. Puedo hacer 10 y descansar, repetir 2 veces y descansar. Aquí vas a tener cuidado, por supuesto, y te va a marcar un poco el cansancio, el apoyo del cuerpo sobre las manos o las rodillas. Esto mismo se puede hacer sentado. Entonces yo, desde la postura de sentado, llevo el ombligo hacia adentro, curvo la columna vertebral y lo que busco es lo mismo que estaba buscando en el gato. Flexionar la columna hacia atrás, hundiendo el ombligo exactamente igual. Fíjate la curva que empieza a producirse en la columna vertebral. Esto me va a ayudar a empezar a estirar los músculos de la espalda, que necesito estirarlos especialmente en la zona media de la espalda. Otra postura clásica del yoga que vamos a hacer y que cualquier persona puede hacer, aunque tenga dificultades, y te va a ayudar a relajarte mucho, es la postura de la abeja, donde vas a estirar las piernas con las plantas de los pies enfrentados. Ponemos las piernas de costado. Esto puede ser un poco incómodo si no estoy acostumbrado, pero voy a evitar los problemas de estiramiento, o sea, el acortamiento que pueda tener para poder inclinarme hacia adelante. Entonces, en la postura de la abeja, me estiro hacia arriba y hacia adelante, llevando al principio el abdomen, el pecho y los brazos hacia adelante, relajo las piernas de costado y aquí me voy a quedar. En yoga lo que hacemos es buscar la relajación en las posturas y justamente lo que necesito es que se relajen los músculos. Entonces, voy a sacar el aire siempre por la nariz, también voy a hundir el ombligo y voy a hacer una exhalación profunda dejando caer la cabeza, el pecho, los hombros y todo hacia el suelo. ¿Qué voy a buscar aquí? Que la fuerza de la gravedad me lleve el cuerpo hacia abajo. Y fíjate que lo que va a pasar es que se va a estirar toda la zona lumbar y la zona media de la espalda. Entonces, uso mi propia cabeza como una pesa, mis hombros y mis brazos como una pesa y trato de relajarlos para que pesen y en cada exhalación dejo que todo eso caiga y me entrego y me quedo y me quedo y me voy quedando cada vez más profundo. Por lo menos sostener esta postura 30 segundos. Puedo hacer, por ejemplo, en series, hacerlo 30 segundos y descansar si me cuesta, hacerlo 30 segundos y descansar, etc. O puedo quedarme hasta 1 minuto, por ejemplo, sin ningún problema. Esta postura, como quien practica yoga ya lo sabe, pero lo muestro aquí también porque puedes sumar mucho en esta situación. Puedo hacer una flexión lateral llevando los brazos hacia uno de los costados, vuelvo a soltar, me quedo, por ejemplo, otra vez otros 30 segundos. Después paso por el centro y luego hacia el otro lado y vuelvo a quedarme aquí otros 30 segundos. Puedo entonces hacer la serie de
centro y hacia los laterales, 30 segundos a cada lado, descansar un poquito y repetirlo después, o hacerlo durante el día un par de veces toda esta serie e ir haciéndola de a poco. Y vamos a pasar a un estiramiento costal donde vamos a utilizar, por ejemplo, la ayuda de una silla, o puedo utilizar también una ventana o alguna cosa que tenga en la que pueda apoyar mis manos. Yo en este caso uso una silla y utilizo la altura de esta silla, que es justo la de las caderas, para poder estirarme bien. Entonces me sostengo con la puntita de los dedos nada más, casi sin hacer fuerza, del respaldo de la silla. Estiro toda la espalda, alejándome un poquito del respaldo de la silla, y me entrego profundamente para relajar mucho la parte de omóplatos. Vas a ver que en un momento empiezan a estirarse los omóplatos y ese estiramiento baja hacia la zona de los músculos dorsales y va a estirar toda la parte que estamos buscando estirar. Costillas, toda la parte media y también un poco la espalda. Entonces, esto también lo hago, lo sostengo 30 segundos, un minuto, o lo hago de a series de a 30 segundos, 2-3 veces. Me quedo y me voy relajando. Lo que voy a buscar es que mi cuerpo caiga, sosteniendo con un poquito de fuerza en las manos, y el resto del cuerpo se suelta para estirar toda la zona en torno a los omóplatos, la zona media de la espalda y las costillas. Bien, y algo que me ayudó muchísimo a mí a estirarme fue hacer estas torsiones, que son torsiones también bastante típicas. Te voy a mostrar una versión suave, una versión intermedia, una versión más fuerte y algunas variantes, y todas ellas se pueden hacer. En este caso lo que sí te indico es que intentes sentir que tiran los músculos. Recuerda, tenés que tirar todos los músculos del costado, llegar hasta las costillas, sentir ese estiramiento en la parte incluso del abdomen. Entonces a veces uno hace una postura, mueve un poquito el brazo y siente donde el estiramiento está trabajando. Ese es el lugar correcto. Y ahí sí podemos darle un poco de crédito también a la intuición, de tratar de sentir que el cuerpo se estira de esta manera. Lo primero que vamos a hacer es una torsión suave, que a lo mejor te puede resultar intensa si no estás acostumbrado a hacer ejercicios, y puede que tengas esa parte del cuerpo corta y entonces necesites estirar. Entonces, te vas a acostar en el suelo, como te dije antes, sobre una colchoneta, sobre algo que tenga cierta rigidez pero que no sea demasiado duro. Vas a flexionar las rodillas apoyando los pies en el suelo con los talones cerca de los glúteos. Y vas a dejar caer las rodillas para el costado, haciendo una torsión baja, suave. Se te va a rotar la cadera para el costado y vas a sentir el estiramiento como va subiendo desde la cadera hacia el abdomen y hacia la costilla, terminando incluso estirar el pecho. Lo vas a hacer otra vez, unos cuantos segundos para un lado y luego hacia el otro. A lo mejor podemos empezar con hacerlo 10 segundos para un lado, después 10 segundos para el otro, y después quedarnos 30 segundos o 40 segundos otra vez, de un lado y del otro. Siempre intentemos estirar los dos lados. Si me duele el izquierdo, igual estiro el derecho, porque el cuerpo tiende a desequilibrarse, y entonces de esta manera yo lo que consigo es buscar también un equilibrio, porque a veces estamos sosteniendo rigideces de un lado y afectando también al otro. Entonces siempre lo hacemos de los dos lados. Una versión un poquito más intensa, llevar las rodillas hacia el pecho, abrir los brazos en cruz y dejar caer las dos rodillas hacia uno de los codos. Supongamos que no te llegan las rodillas al codo, lo vas a hacer un poco más abajo, a donde llegues. Lo importante es que vayan un poco más alto de lo que estaban antes, y ya esto va a implicar un poco más de torsión de la zona baja y mayor estiramiento desde el abdomen hacia las costillas, que es lo que estamos buscando. Para un lado y también, por supuesto, para el otro. Otra vez, te vas a quedar unos 30 segundos de cada lado. Luego podés hacer, si te gusta, 3 series o 4 o 5. Nunca te va a hacer mal si lo haces despacio. Lo que sí es importante es que cuando nos quedamos, relajar las piernas pesadas en el suelo, respirar profundo por la nariz y aprovechar siempre la exhalación. Es en la exhalación que los músculos se estiran, y lo que estamos buscando aquí es descomprimir la zona, estirar los músculos. Entonces, exhalando, voy a dejar que las rodillas caigan de costado, se estiren y la postura se vaya profundizando de esa manera, y también el estiramiento.
Puedes hacer una versión intermedia que te va a ayudar a movilizar un poco, pero no demasiado, que es con una sola pierna. Entonces, acostado, dejo una pierna estirada en el suelo, llevo la otra rodilla hacia el pecho, por ejemplo, pierna izquierda relajada en el suelo, rodilla derecha hacia el pecho, agarro con la mano izquierda la rodilla derecha, el otro brazo lo dejo relajado y voy llevando con mi mano la pierna, la cadera en torsión hacia el costado y empiezo a sentir ese estiramiento en la parte del abdomen y las costillas. Estos ejercicios son combinables, fíjate que son distintas intensidades que puedes elegir la que más te guste. Después que elijas la postura, puedes hacerte una secuencia con 2 o 3 ejercicios que te gustaron y usar esos, o usar todos. Lo hacemos de un lado, lo hacemos del otro y también podemos probar aquí de quedarnos un ratito. La torsión más fuerte que vamos a hacer es cruzar las rodillas antes de bajar hacia el costado. Entonces, por ejemplo, si dejo la rodilla derecha más cerca del tronco, voy a ir hacia la derecha. Por lo tanto, la pierna izquierda va a quedar presionando la rodilla derecha, con los brazos abiertos. Ese peso de la pierna sobre la rodilla me va a llevar la rodilla hacia el suelo. Como la tengo pesada, relajo las piernas y utilizo el peso de las propias piernas, de las propias rodillas, para que las rodillas caigan al suelo y lo otro se está estirando profundamente. Si no puedes hacer, por ejemplo, la versión anterior, esta te va a resultar muy difícil. Entonces esto, por ejemplo, lo podemos hacer a lo mejor después de una semana que empezó a aflojar un poquito el dolor, o puedo ir probando si esto me sirve o no me sirve a mí. Fíjate qué puedes hacer, cada uno tiene que ir buscando la intensidad y este es el ejercicio quizás más intenso en cuanto a torsión que podemos hacer. Entonces, las rodillas cruzadas antes de bajar, lo hago para un lado, lo hago también para el otro, relajo en la exhalación sacando el aire por la nariz y relajo los brazos, la espalda, las piernas cruzadas y todo cae, todo se afloja y aprovecho esa gran fuerza que es la fuerza de la gravedad para que el ejercicio sea cada vez más profundo. Algo que puedes probar también, por ejemplo, vamos a tomar la torsión de intensidad media, que le llamamos en yoga la postura de la hoja, con las rodillas hacia los codos. Pero en lugar de tener los brazos abiertos en cruz, lo que vas a hacer es estirar tus brazos hacia atrás y dejar caer las rodillas tan alto como puedas hacia uno de los costados, pero con los brazos estirados hacia atrás. Esto va a generar otro estiramiento en la zona de las costillas, en la zona del pecho, en la zona de los hombros, que también vamos a aprovechar muchísimo como una variante más que te puede ayudar. Finalmente, un par de ejercicios más que quizás sean los primeros que puedas hacer una vez que empieces a sentir un poco de liberación. Vamos a dar una relajación a la columna vertebral haciendo una flexión lateral pasiva. ¿Qué significa esto? Que la columna se flexione, pero sin esfuerzos musculares, que es justamente lo que intentamos evitar, más bien relajar y estirar. Entonces, partiendo de la postura de acostado, con los pies apoyados, con los talones cerca de los glúteos, vas a dar un paso hacia el costado con los pies y elevando las caderas vas a flexionar la columna. Aquí la fuerza la hacemos con las piernas y hasta con los glúteos, diríamos, pero la espalda no hace fuerza. Entonces, lo que hago es despegar la columna y dejar que las caderas se vayan en dirección a donde fueron los pies. Y ahí bajo la espalda y la apoyo flexionada. Cuanto más flexionada puedas poner tu columna, mejor. Y vas a estirar las piernas y te vas a relajar así, con una forma como de banana, ¿no? De plátano. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que los hombros no se muevan cuando voy para el costado, que la cabeza no quiera enderezarse, que a veces pasa. Relajo mi columna doblada, sintiendo los dos omóplatos, las dos caderas y las piernas relajadas, y esto va a estirar por un lado el costado suavemente y por otro lado va a hacer que la columna se ponga en una posición tal que libere la tensión del nervio que estamos buscando liberar en la base, en el origen, en la zona de las vértebras de la columna. Entonces esto también lo podés hacer de una manera mucho más prolongada, 30 segundos o un minuto, me puedo quedar de cada lado, haciéndolo de un lado y del otro para trabajar la movilidad del origen del nervio intercostal, que es la columna vertebral, siempre la columna. Desde allí sale la inervación de toda la sensibilidad de los costados. Entonces es importante que podamos relajar esto de esta manera y eso va a empezar el proceso de relajación. Por eso te digo que este ejercicio último que te muestro quizás sea muy bueno intentar hacerlo desde el comienzo, adoptar algunos de los otros ejercicios que te estaba mostrando, 1, 2 o todos, la respiración que te va a ayudar a serenarte muchísimo y el masaje.
Eso sostenido durante una semana o algo así, vas a sentir un alivio bastante notable, sobre todo si venís arrastrando este problema. Vas a ver cómo haciendo la combinación de ejercicios, que son muchos, entonces si te duele, a lo mejor esto que te estoy diciendo puede ser una rutina de 10 minutos que te puedes tomar a la mañana, a la tarde, por ejemplo, después de darte una ducha, que el cuerpo está flojito, hacer todos los masajes, hacer la respiración, un poquito de extensión. Todo eso te va a ayudar y vas a ver cómo en poco tiempo tu dolor va a remitir. Y es muy importante que serenes lo anímico, que sueltes aquello que te está afectando demasiado, porque este punto, que en la acupuntura se lo reconoce como un punto del canal vasopáncreas, que tiene que ver con la preocupación, es un punto que está manifestando que estás teniendo demasiada actividad mental, que estás forzando la respiración, que estás forzando el sistema nervioso y puede que te traiga problemas luego a nivel orgánico, porque esos puntos que en la acupuntura se denominan vasopáncreas, lo que te está diciendo es que te vas a desequilibrar, que esos órganos se te van a desequilibrar y entonces vas a empezar a tener con el tiempo problemas desde diabetes a otros problemas que intentemos evitar lo antes posible. Si te duele el cuerpo, el tema ya está instalado. Entonces lo que hay que hacer rápidamente es soltar el problema, resolver lo que tengas que resolver. Si es algo que te está afectando demasiado, hacer otra cosa, cambiar la rutina de vida o lo que necesites para no perder salud, que es lo más importante, y ocuparte de los dolores, que a veces son los dolores los que después no nos permitan resolver nada, ¿no? Entonces, esto que te estoy diciendo yo es para que puedas resolver el tema de los dolores. Y además, la calma, importante para liberarte. Si no estás practicando yoga o si no te das habitualmente un masaje, si no haces algo que te ayude a liberar esos problemas emocionales, mentales, etcétera, te recomiendo que lo hagas porque es muy importante para evitar llegar a estos extremos que a veces, como decía antes, me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera. Lo importante es que aprendamos a resolverlo y que de eso tomemos decisiones que nos ayuden a cambiar. Yo en mi caso intento hacer siempre eso y eso me ha ayudado a mejorar mucho en qué condición me encuentro en mi vida, más allá de los recursos que tenga disponibles, qué decisiones tomo yo para no estar más en esa situación que me lleva a finalmente terminar con algún dolor físico que me atraviesa, ¿no? Me atraviesa la vida y que después me cuesta mucho retomar, y eso está bueno poder hacerlo. Mi aprendizaje intento compartirlo en este video, en este caso, para que si te sirve y te ayuda, lo puedas utilizar, aplicar y beneficiarte todo lo que puedas. Espero que te haya gustado este video, que pongas en práctica los ejercicios, que me preguntes lo que necesites, ya sea a través de los comentarios del video, de las redes sociales. También te invito, como te dije antes, a suscribirte. Parte de la suscripción es que cada tanto subo una clase. Si estás suscrito y además con las notificaciones activadas, te va a llegar la notificación de que hay una clase disponible, que a veces están unos días, a veces un día, depende de la situación en la que yo suba ese video, pero cada tanto hay una clase completa de yoga disponible que puedes hacer. Y también, por supuesto, me ayuda tu suscripción y que compartas el video, que lo comentes, para que este video sea más visto y para que más gente pueda beneficiarse de esta experiencia que comparto aquí, de este conocimiento que lo hago siempre con la intención de ayudar, de que el conocimiento, que es energía, fluya y que todo genere una sinergia positiva para que hagamos de este mundo un mundo mejor.